Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Tras la Pista Forense. Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes, bienvenidos todos nuestros oyentes. Queremos, como siempre, como todos los jueves, mandar un cariño enorme a todas las personas que nos siguen en nuestra 7ª temporada. También darle la bienvenida a aquellas personas que nos pueden estar escuchando por primera vez y contarles que Tras la Pista Forense es ¿qué, Laura? Tras la Pista Forense es un espacio en el que queremos acercar las ciencias forenses a toda la sociedad. Queremos contarles cómo cada ciencia, cada técnica, cada especialidad hace su aporte a la hora de una investigación judicial. Y también tratamos temas relacionados con la seguridad de todos. Y cuando digo de todos, hablo de toda nuestra comunidad, la de nuestro país, Argentina, y también la del resto de Latinoamérica. Le vamos a mandar un saludo, como siempre, como todos los jueves, a Leo, nuestro operador. Sí, a vos, Leo, a vos. A veces nos olvidamos, pero cuando lo tenemos en la pauta es inevitable. No falla. También un cariño enorme al maestro Hernán Mosquera. Hernán Mosquera es el compositor de nuestra cortina musical. Siempre te decimos que si querés escucharla completa, podés hacerlo en nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense. Al equipo de comunicación de 89 Line PR, que las chicas siempre están atentas a todos. Pueden visitar su página www.89linepr.com.ar. Perfecto. Déjame, Laura, también antes de ir a la presentación, que les recuerde que tenemos el concurso del día 5 de septiembre, festejando el Día del Criminalista en la Argentina, que es el primero de septiembre. Lo que tenés que hacer para participar es contarnos un caso de la historia policial de cualquier parte del mundo y de cualquier tiempo. Por privado nos contás en alguna de nuestras redes sociales. En Instagram o en Facebook. Muy bien. Y también puede ser en el correo electrónico, sí, traslapistaforense@gmail.com.ar. Y aquella persona que comparta el video con sus amigos, que lo tenés en la presentación del concurso en Facebook, va a tener mayores posibilidades. Exacto, y creo que tiene que estar, tiene que seguirnos tanto en Facebook como en Instagram. Igual nada, de bases y condiciones las estamos publicando, después léanlo con atención, pero no es tan complicado. Y también en cuanto a la descripción de la historia, no necesariamente tienen que súper desarrollarlo, con que la mencionen o cuenten, digamos, los puntos que más llamaron su atención, es suficiente. Muy bien, dicho todo, nos presentamos. Dale. Hoy tenemos comunicación con Colombia, desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, de Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos, Tras la Pista Forense. En las ciencias forenses, Laura, hay terminologías que tal vez para aquellas personas que son cercanas resulten conocidas, pero tal vez para aquellas personas que no forman parte del mundo de las disciplinas forenses sean palabras extrañas o palabras nuevas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es virtuopsias. ¿Qué te parece? Me encanta. Y para saber de qué se trata, tenemos una invitada de lujo, la doctora Matilde Bussi. Ella es perito forense de la morgue judicial de la Justicia Nacional Argentina. Perito radióloga. Bueno, Matilde, te damos la bienvenida. Muchas gracias por venir al piso y para contarnos a nosotros y a nuestros oyentes qué es una virtuopsia. Gracias por la invitación primero, Laura y Marcela. La virtuopsia es una técnica que surgió a principios del año 2000 en Suiza. En inglés es Virtopsy y es una marca registrada. Y es una estrategia de visualización externa del cuerpo y documentación, y al mismo tiempo la obtención de imágenes de tomografía computada y resonancia magnética para estudiar la anatomía del cuerpo. Esto fue desarrollado por el profesor Tim Hofer en la Universidad de Zúrich y fue divulgado por Michael Talley, que es el que más publicó sobre el tema. Y coincidió con una situación en Suiza donde había muchas personas
de mucha edad que morían en su domicilio, sin signos de evidencia en la escena donde aparecían sus cuerpos, que morían en general de causas naturales, de enfermedades médicas, y que entonces empezó a estudiar si para la justicia era suficiente la respuesta que el tanatólogo podía dar a partir de las imágenes en cuanto a explicar la causa y la manera de la muerte. Entonces, esta técnica tiene 2 etapas. Una que es la documentación externa del cuerpo, lo cual se hace con cámaras 3D, con fotogrametría, que es una técnica que permite, usando cámaras en varias posiciones, obtener con exactitud de la escala 1:1, en escala real, las características externas del cuerpo, y esto con unos marcadores especiales que se colocan, marcadores ópticos, se superpone de manera exacta con la anatomía del cuerpo. De esta manera entonces se puede combinar cómo se ven las ropas o la superficie de la piel, y al mismo tiempo se pueden estudiar los órganos internos, la estructura ósea, de manera de poder documentar si hay fracturas, si hay lesiones cortantes, si se encuentran cuerpos extraños, proyectiles de arma de fuego. Y todo esto se puede hacer sin tocar el cuerpo, es decir, preservando de manera absoluta los tejidos, porque una de las cosas que ocurre cuando se hace el procedimiento de autopsia, que es una operación, perdemos los datos y la indemnidad del tejido tal como estaba en el momento de la muerte. Claro. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿se lleva el equipo al lugar del hecho? En realidad en las morgues hay instalado un tomógrafo computado que convive con parte de la técnica, incluye la utilización de un robot que se llama VirtoBot, que es el que tiene adosada la cámara que permite documentar la superficie corporal, y eso después se envía a un sistema centralizado donde se procesan de manera conjunta las imágenes provenientes de la tomografía computada con las de la fotogrametría de la superficie del cuerpo. Es un procedimiento bastante caro. Todo esto constituye la técnica de virtopsia. Y lo que se ha difundido más a partir de ese año, del 2000 más o menos, en algunas morgues, es la utilización de la tomografía post-mortem. Esto es, no se obtiene toda la parte de la ilustración de las características del cuerpo externas, sino que simplemente se hace un estudio de tomografía computada, igual que hacemos de manera ambulatoria a los pacientes, para poder estudiar con detalle la anatomía de los cadáveres. Yo quiero hacer una aclaración. Yo cuando lo presenté dije virtuopsia y es virtopsia. Es virtopsia. Ah, mira. Es virtopsia, y en realidad es interesante porque desde el punto de vista etimológico, Dimhofer, que fue el que lo acuñó y el que lo diseñó, decía que esta raíz tenía que ver con lo virtuoso en un punto, porque era un procedimiento que daba mucha información, y también con lo virtual, o como dicen en la literatura anglosajona, dicen sin bisturí, scalpel free, ¿no? Y esto alude a esta cuestión que es bastante central, que es que se mantiene el cuerpo en iguales condiciones, y sin alterarlo se puede obtener mucha información. Exacto. ¿Reemplaza la autopsia? No, en realidad, por ejemplo, en Suiza hubo un estudio, y en este contexto en que yo les conté que surgió esta técnica, donde únicamente un 10% de autopsias no se hicieron cuando los magistrados recibían la información que los médicos forenses podían dar sobre la causa y la manera de la muerte, porque en realidad esta es la razón de ser de la autopsia, ¿no es cierto? En las muertes de causa que no se puede determinar, o de causa accidental, o de causa violenta, suicida u homicida, lo que nos piden los jueces es que nosotros establezcamos la causa y la manera de la muerte. Por lo cual, por la ley, no es que la autopsia sea mandatoria, sino que es el procedimiento clásico para poder responder estas preguntas. Solo en un 10%, y en Suiza, utilizando esta tecnología de virtopsia, no fue necesario hacer autopsia. De todos modos, la experiencia mundial es que todo este sistema de imágenes es una información muy útil para utilizar antes de hacer la autopsia, pero en los medios que nosotros conocemos no reemplaza de ninguna manera la autopsia. Claro, sería complementario, sería un estudio complementario previo antes de proceder. Exactamente. Por ejemplo, para darles una idea, en el año 2016, que hubo un naufragio muy grande en Lampedusa, en Italia, un tomógrafo computado, móvil, que se podía trasladar, se colocó en el sitio de la playa donde habían naufragado para poder ayudar en la identificación. Ah, mira, claro. Entonces, una simple pasada por el tomógrafo permitía tener una edad
calculada aproximada de la víctima, si tenía algún elemento de identificación consigo, porque los cadáveres cuando se hacen estas tomografías están en bolsas cerradas, ¿no? Saber si tenían celulares, documentos, había mujeres embarazadas. Entonces tiene también valor, incluso en los protocolos de Interpol, para la investigación para identificación de víctimas, lo que se llama DVI. La tomografía computada también tiene un rol. Y previo a la autopsia aporta mucha información, incluso puede tener especial aplicación en los casos donde podemos sospechar que hay una contaminación. Claro, mira, claro. Incluso hoy por hoy donde vivimos amenazas de guerras biológicas o de virus que pueden ser utilizados con fines bélicos, ¿no es cierto? Donde hay alguna manera de causar daño a través de armas biológicas. Esto de no estar en contacto directo con el cadáver, por ejemplo, puede aportar también información útil. Claro. Yo estaba pensando, no quiero pasar de ignorante, pero hay religiones donde está mal visto el abrir el cuerpo, el tocar el cuerpo. En estos casos el juez, viste, cuando a veces se encuentra con esa disyuntiva, ¿podría ser una opción? Tal cual, mira, Marcela, está descrito como una de las ventajas del método, por ejemplo, para los musulmanes. Hubo una carta de lectores que escribió un médico forense de Marsella cuando fue que durante la presidencia de Obama anunciaron que habían eliminado a Bin Laden. Y en una revista de radiología justamente decía que hubiera sido una gran oportunidad para hacer una virtopsia, porque hubiera sido primero respetar los preceptos religiosos que recomiendan no realizar procedimientos de autopsia, y por otro lado porque hubiera sido una manera en que el mundo podría haber confirmado que se trataba de esta persona, se hubieran podido hacer comentarios sobre cuál fue el modo de la muerte. Porque es verdad que vivimos en tiempos donde, digamos, la cultura visual domina absolutamente la información, ¿no es cierto? Sí. Entonces este médico francés decía que él estaba seguro que en Estados Unidos existía la tecnología como para hacerlo y que hubiera sido una oportunidad histórica para incluso darle un cierto lugar al método, ¿cierto? Para poder valorarlo. Ahora, en un futuro, ¿vos pensás que con el avance de la ciencia y todo esto, puede llegar a reemplazar a la autopsia en un futuro tal vez? En realidad hay algunas cosas que son promisorias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con este sistema de virtopsia podrían tomarse muestras de tejido a través de punción, sin abrir el cuerpo directamente, justamente con la ventaja de que la tomografía computada, cuando nos da algún indicio, nos permite identificar algo, también nos permite guiar un procedimiento para obtener tejido del sitio que nos interesa. Sin embargo, para algunas otras cosas, el procedimiento de autopsia es el que permite obtener, digamos, porciones de tejido más grandes o estudiar un bloque, en el caso, por ejemplo, de los pacientes, de los cadáveres de las personas que se ahorcan, que en general es suicida, el estudio del bloque del cuello tiene un valor forense importante, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, sí pensamos que estamos seguros de que todo el desarrollo tecnológico promisorio de alguna manera va a crear una nueva subespecialidad, que es el diagnóstico por imágenes forense, que ya no va a ser solo radiología, sino que va a incorporar la tomografía computada, la resonancia magnética e incluso la distribución en formato digital de estas imágenes, que es otra de las ventajas, ¿no? Su acopio relativamente fácil, de manera comprimida y transportable, incluso poder compartirlo en tiempo real con colegas que estén en otros sitios. Sí. Así que creo que sí es muy alentador el panorama, en el sentido de que hay un rol que van a tener las imágenes forenses, ¿no es cierto? Y los equipos son los mismos con los que ya se trabaja, solo que exactamente. Son los mismos equipos que se usan para medicina asistencial. Incluso los sitios funcionan al lado de la propia morgue, de la sala de autopsias. Y se necesita un espacio quizá menor que en el ámbito asistencial, porque claramente el cadáver se transporta, no necesita... sin ninguna preparación. Exactamente. Y tenemos, algunas cosas que también nos obligan a aprender a interpretar las imágenes de otra manera. Quiero decir, ¿cómo se prepara el profesional para eso? Tal cual. Una de las cosas que se notaron es que, todos los fenómenos de modificación de los tejidos del cadáver
que la medicina legal clásica definía a partir de por ejemplo, los procesos putrefactivos a partir de la aparición de la mancha verde abdominal. Con las imágenes se descubrió que empiezan mucho más temprano, de una manera más sutil, con expresiones quizá no tan ostensibles, pero también obtuvimos información que de alguna manera modificó nuestros paradigmas más clásicos. ¿Y eso ustedes llevan algún registro? Nosotros, para dejar registradas estas novedades. Sí, en realidad es interesante, en la literatura está bastante publicado, y nosotros, al no tener el tomógrafo en la morgue, sí vemos tomografías post-mortem realizadas en otro sitio, claro, que nos son remitidas para una segunda opinión. Y lo que es interesante que les contaba es que hay una cantidad de modificaciones que se producen por tratarse de imágenes de un cadáver. Vamos a decir cosas que son bastante obvias, pero como se produjo la muerte, no hay respiración, no hay circulación sanguínea, entonces la sangre se detiene en los puntos determinados de acuerdo a la posición del cadáver, igual que las livideces. Los fenómenos putrefactivos se expresan sobre todo con la apariencia de burbujas de gas, a partir del crecimiento de la flora bacteriana. Entonces todo esto claramente no puede interpretarse como en un paciente ambulatorio donde nosotros esperamos ver otras cosas, claro, ¿no? Entonces la interpretación de las imágenes es lo que cambia la información que obtenemos. Claro. Vos recién decías las morgues del país. ¿Esto se está aplicando a nivel país? ¿Hay morgues de alguna provincia argentina que también están avanzando sobre...? En realidad las cosas que hemos obtenido son de pacientes que han tenido una tomografía por ahí en algún hospital, después de haber muerto, poco tiempo después de haber muerto, pacientes que murieron, como decía, hospitalizados, y en donde ya se sabía que había un proceso judicial que iba a seguir. Entonces son tomografías tempranas. Y lo que es interesante es poder, por ejemplo, en los casos de pacientes que han sido sometidos a cirugías cardíacas, cateterismos, que hacen mala evolución y fallecen después de este procedimiento, existe una información adicional que se puede hacer inyectando sustancia de contraste en el árbol arterial del cadáver, de manera de poder recorrerlo todo y establecer si hay algún sitio de ruptura de una arteria, si hay una laceración, cómo fue el mecanismo concreto de la muerte. Entonces esta es el otro gran insumo que obtenemos de las autopsias, que es la información y la formación médica, ¿no? En realidad, además de nosotros trabajamos en el ámbito forense y como tal somos auxiliares de la justicia, pero las autopsias hospitalarias, que ya prácticamente han desaparecido lamentablemente, dan información acerca de el proceder médico, y en el caso de que hubiera errores, para aprender qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Sí. No, pensé que querías... No. Ahora, me imagino que todo esto se está dando, como decías al principio, a nivel global, digamos, ¿no? Y en América Latina también vos ves que los profesionales están apuntando hacia estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ustedes reciben? Yo estaba pensando en cómo reciben esta novedad, ¿no? Que bueno, más o menos va por ahí, ¿no? Cómo llega a Latinoamérica. Bueno, nosotros tenemos constancia que, por ejemplo, en el estado de San Pablo, en una morgue policial que depende de la Secretaría de Seguridad del Estado, tienen un tomógrafo Siemens, y con el cual tienen bastante experiencia. Han trabajado en casos de fallecidos por heridas de proyectil de arma de fuego o heridas cortantes, donde uno puede, previo a la autopsia, ver claramente el recorrido, por ejemplo, de una herida cortante, o incluso el recorrido, la trayectoria intracorpórea de un proyectil. Y también hay un área que se puede utilizar con un software especial, que es el reconocimiento facial, ¿no? Porque en los casos en los que se tiene información de la identidad de un supuesto criminal, se pueden tratar de hacer reconstrucciones y comparar. Ellos han trabajado con esta técnica 3D en San Pablo. Es una morgue policial, ¿no es cierto? Pero también trabaja, digamos, al servicio de la justicia. Claro. Con esas personas nosotros tenemos una cierta vinculación. La persona el doctor Sergio Núñez, es el que está a cargo de lo que se llama el núcleo radiología, que incluye otras técnicas además de la radiología convencional, y que trabajan en relación a la justicia. En el resto de los sitios, hay la literatura en general, hay 3 centros muy importantes en el mundo que trabajan con esto. Uno que está en Australia,
en un instituto que se llama Victorian Institute of Forensic Science. Ellos trabajan en relación con una universidad que es Monash, y ellos trabajan además al servicio de la justicia, o sea, tienen toda esta experiencia. Sí. Hay también en el Reino Unido, en la ciudad de Leicester, un centro de diagnóstico por imágenes forenses, y por último en Nuevo México, en Estados Unidos, un centro en Albuquerque que también trabaja asociado con una universidad. Estos tres son los que producen la mayor información, junto con Tali, que trabaja en Suiza y que es el que, digamos, dio a conocer esta estrategia tal cual. La verdad que interesantísimo. Sí. No sé si quieres preguntar algo más, Laura. Sí, en realidad estaba pensando... Se ocurren tantas preguntas y tantas Esto era cosas. Muy básico, porque tendríamos que quizás haberlo preguntado antes, pero para quien nos está escuchando, y hablamos del tomógrafo, las capas, ¿qué estratos logra visibilizar el tomógrafo? Para quien no sabe, nunca se hizo, no sé ¿qué diferencia hay con una radiografía? El tomógrafo usa radiología, usa rayos X, igual que la radiografía. Sí. Lo único es que permite obtener imágenes porque los detectores van rotando alrededor de una cama donde el paciente está acostado. Entonces nosotros con la radiología, utilizando un par radiológico, podemos ver la realidad del cuerpo en 2 dimensiones, que sería frente y perfil. Con la tomografía computada, para decirlo de una manera un poco gráfica, nosotros vamos obteniendo pequeñas fetas de todo el cuerpo del área de interés que estudiamos y que nos permiten tener detalle de los órganos internos, de la estructura ósea, y que también, por los métodos que hay nuevos de software, nos permite hacer reconstrucciones de manera de tener una imagen completa, por ejemplo, del esqueleto, del cráneo, de algún área que estemos estudiando. Sí. Entonces esto nos da, como aplicación para el área forense, esto nos da la posibilidad de descartar lesiones. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es, en el caso donde hay una persona que muere cuya causa de muerte está en estudio, es descartar que haya mediado violencia, claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces nosotros de esta manera podemos ver la estructura ósea y podemos ver la estructura de los órganos internos. A diferencia de la resonancia magnética, la tomografía computada da menos información sobre lo que nosotros llamamos las partes blandas, esto es los músculos, los tendones, el tejido celular subcutáneo, el tejido blando. Para eso es más, da más información la resonancia magnética, a pesar de que tendríamos que decir que el método que más se usa post-mortem es la tomografía computada. Bien, súper claro. Me encantó. La verdad que sí. Sí, la verdad que para nosotros es un tema nuevo. Realmente ha sido clarísima tu explicación, porque a veces nosotros siempre decimos, uno imagina, ¿no? Tal vez por lo que hablábamos antes, la serie, un montón de cosas que por ahí no es real, entonces uno dice, no, esto no es real. Esto no pasa. Esto no pasa en la realidad. Sin embargo, hay cosas profesionales que están trabajando, que lo están aplicando, no tal vez tan al estilo Hollywood, pero que realmente se está trabajando sobre esto, ¿no? Sí. Y sobre todo, saber que se está trabajando en nuestro país. Sí, completamente. Digamos que en realidad incluso en nuestro medio las autopsias tienen lo que nosotros llamamos un tiempo radiológico, sobre todo en estos casos que les mencioné, donde hay proyectiles de arma de fuego, en pacientes ahorcados, en casos de estrangulamiento y siempre en los casos de autopsias de niños o fetos, donde nosotros obtenemos nuestro medio todavía con radiología, pero podemos también dar información a los tanatólogos previo a la autopsia sobre datos que a ellos les sirven para poder planificar la operación. Claro, cuando la van a realizar. Sí. O sea, una herramienta más y que complementa y brinda una cantidad de información impresionante a la hora de proceder a una autopsia. Exactamente, y lo que tienen las imágenes es que además, igual que la histopatología, son un elemento probatorio muy interesante, claro, porque es una iconografía de lo que nosotros encontramos en el cuerpo. Y como ustedes saben, ahora los juicios en el ámbito penal suelen ser juicios orales, entonces muchas veces eso a nosotros nos permite compartir y digamos, de alguna manera ejemplificar más fácilmente. Exactamente, de manera de poder hacerlo más visible, ¿no? Nosotros siempre decimos en chiste que en realidad somos simples fotógrafos de interiores. Nosotros nos dedicamos a mirar lo que hay adentro, pero bueno, como yo les decía, lo que cambia cuando hablamos de las ciencias forenses es poder mirar comprendiendo la situación del cuerpo y dándole a las imágenes un valor en el contexto en el que nosotros trabajamos. Sí, bueno, nosotros tratamos el tema de juicio por jurado, de juicio oral,
en otros programas, y mientras vos hacías este comentario, trataba de imaginarme cómo era un informe pericial escrito y cómo cambia, digamos, la imagen, ¿no? para... y el poder sentarte y explicar esto como nos está explicando nosotros, más la imagen en un juicio, o sea, cómo cambia el entendimiento. Claro, a un jurado que hay gente que por ahí no tiene nada que ver, no entiende. Claro. Exactamente, en realidad los peritos más experimentados nos enseñan y nos sugieren, porque para poder hacer esto de compartir las imágenes tenemos que solicitar permiso al juez. Uh-huh. Entonces, hacerlo previamente de manera de poder... En realidad lo que se hace es un PowerPoint que después se puede proyectar. Sí. Y en el caso de que hubiera imágenes que puedan ser demasiado escabrosas, se avisa a la audiencia para que si hay alguien sensible o hay alguien, por ejemplo, un familiar que va a tener que ver, por supuesto, hacer la advertencia como corresponde. Pero en varios juicios muy resonantes, los peritos han actuado de esta manera, y lo que también nos damos cuenta es que eso nos permite incluso, transmitir de una manera más cabal, por ejemplo, la gravedad de lesiones, claro. o cuando a veces una explicación médica queda un poco limitada a términos muy técnicos, poder compartir con imágenes y eventualmente ilustrar aquello que nosotros queremos decir. Sí, claro. Así que desde este punto de vista les decía que las imágenes son una prueba material, uh-huh, que suele ser un soporte muy útil cuando nosotros tenemos que explicar cuáles son las lesiones, explicar los mecanismos de las lesiones. Y entiendo también que el sistema judicial adopta esta técnica de buena manera, porque siempre preguntamos a los profesionales que participan, bueno, ¿cuál fue la respuesta del Poder Judicial, de la estructura judicial, ante esta técnica? Claro, en realidad... le salvó la vida exactamente, a muchos jueces. Exactamente, claro, y el trámite es muy sencillo, es previo a la audiencia, solicitar al juez el permiso para hacer una presentación de esta manera, uh-huh, bien. Lo cual muchas veces incluso hace que peritos de más de una especialidad puedan trabajar en conjunto y ir presentando de manera complementaria los hallazgos en caso de que fueran coincidentes, por ejemplo, donde nosotros podemos ir compartiendo aquella explicación que encontramos, uh-huh, y por supuesto responder todos los detalles que estén pendientes o que las personas quieran conocer. O sea, pueden presentarlo como trabajo interdisciplinario y los profesionales que participaron... Exactamente. Brindar las explicaciones y... Exactamente, para eso, ¿no? O sea, uh-huh, las audiencias para eso sirven, de alguna manera, para hacer un uso exhaustivo del método que se usó durante el juicio para contestar aquellas preguntas que el juez nos hizo. Bárbaro, súper claro. Realmente interesante la entrevista. Doctora Matilde Bussi, muchísimas gracias por la entrevista, por habernos clarificado este concepto de virtuopsia, así se dice. Virtuopsia, yo había escrito virtuopsia. Y yo leí virtuopsia. Y realmente, bueno, creo que para la audiencia, tal vez para algunos hayan escuchado la terminología, para otros sea nueva, pero realmente clarísima la explicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa. ¿Querés un buen asesoramiento, seguridad, confianza y honestidad a la hora de contratar un seguro? ATM Marítimo. Agencia autorizada. Calle 53, número 2991/2997. Esquina 130, Hudson. Teléfono 2915-6154. Asegura con la tranquilidad que vos mereces. Seguinos en Facebook, Tras la Pista Forense, y en Instagram, @traslapistaforense. Hernán Mosquera compuso nuestra cortina musical. Bueno, voy a recordarles el concurso. Dale. El concurso va a ser el 5 de septiembre. Sí. En el programa acá en vivo. Sí. Tenés que contarnos, a ver, Laura, si no me pierdo de nada. Dale, yo voy tomando nota. Un caso de la historia policial a nivel mundial, de cualquier época, de cualquier tiempo, la que más te haya impactado, más te haya sorprendido. 2 líneas en alguna de nuestras redes sociales. Para participar tenés que formar parte de alguna de las redes sociales. De las 2, de Facebook y de Instagram. Muy bien.
Qué suerte que te tengo, Laura. Y si compartís el video con tus amigos, vas a tener mayores posibilidades de ganar. Exacto. Lo sorteamos el 5 de septiembre en razón de conmemorar, celebrar que el 1 de septiembre es el Día del Criminalista en Argentina, y a su vez el programa del día 29, previo al 1 de septiembre, les vamos a contar, bueno, por qué es que se considera el 1 de septiembre el Día Criminalista en nuestro país. Las redes sociales. Nuestras redes sociales son en Twitter, @lapistaforense, en Instagram, Tras la Pista Forense, en Facebook también Tras la Pista Forense, nuestra dirección de correo electrónico traslapistaforense@gmail.com, y me olvidé de algo. Perfecto, y nuestra web traslapistaforense.com.ar, por supuesto. Acordate que si llegaste tarde y agarrás el programa por la mitad, podés escucharlo mañana completo en la página de la radio. Conexionabierta.com.ar, vas a la parte de descarga Tras la Pista Forense, y si no, el día sábado ya está subido en nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense. Exacto, recordá que, a quienes se están enganchando recién ahora, en nuestra primera parte del programa entrevistamos a la doctora Matilde Bussi. Ella es perito radióloga forense de la morgue judicial y nos dio una súper clase de virtopsia. Laura, a veces no terminamos de sorprendernos con los casos que aparecen en los medios de comunicación. Esta semana fue un caso que se dio en la provincia de Tucumán, en nuestro país, donde un médico legista, que hacía 9 años que trabajaba, resultó que no era médico legista. Correcto. Al parecer, Gustavo, quiero decir el nombre, Gustavo Gabriel Lindor Figueroa. Él era miembro de la policía local de la provincia de Tucumán, y se descubrió que después de estar 9 años ejerciendo como médico forense de la policía local, no era médico forense y estaba usurpando el título de un médico, ahora parece que es una médica ya fallecida. Para ver qué consecuencias legales puede tener esto de la usurpación de títulos y honores, o respecto a informes de autopsia, recién que estábamos hablando con la doctora, haya podido hacer este médico legista, estamos en comunicación con el doctor Hernán Palmeiro. Él es abogado. Hola, Hernán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Bien, yo quiero recordarle a la audiencia que Hernán también ha sido uno de esos amigos del programa que ha participado en algunas de nuestras temporadas anteriores, así que te damos la bienvenida, Hernán. Bueno, y que nos cuentes un poquito qué pasa con todo esto, ¿no? Cuando hay alguien que usurpa un título que no tiene. Claro, surgen dos consultas, como las 2 líneas básicas de qué pasa con él por haber usurpado el título y qué pasa con los casos en los que él participó. Bueno, en primer lugar, lo que pasa con él, automáticamente, por supuesto, en este caso tenés un concurso de delitos que se producen en virtud de que él no solo hizo un ejercicio legal de la medicina, porque recordemos que él es médico legista. Lo que llega a él son todas, digamos, cuestiones que consultas del juez, o sea, órdenes del fiscal y del juez para que emita un peritaje médico sobre ciertas situaciones, desde casos de violencia de género, lesiones. Claro, abuso infantil. Sí, exactamente. Entonces, él, al haber hecho eso, sin un título, automáticamente, como repito, tenés un concurso de delitos desde estafas, en carácter de defraudación, por haber él ejercido el cargo de médico, la profesión de médico, mejor dicho, y a su vez abusando de la buena confianza de que no solo de él, sino del Estado. Claro. Y por otra parte, el Estado también va a ser responsable de este tema. Tenés, el ejercicio legal de la medicina, tenés un concurso de delitos también, lo que se llama falsificación de documento público, porque él, para ingresar al Poder Judicial y concursar de alguna manera para ganar un cargo, para ser médico legista o en la policía, tenés que presentar toda la documentación. Sí. De ese lado tenés una responsabilidad de él. De otro lado tenés una responsabilidad del funcionario público que aceptó y no controló al momento de realizar la presentación de la documentación por parte de esta persona. Sí, entendemos que era la matrícula de una persona, de un médico que había fallecido. Sí, de una médica fallecida, y después salió un informe, un manifiesto, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra, de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, que es una de las más prestigiosas de nuestro país, diciendo que esta persona nunca se recibió en esa universidad, que no pertenece, que no tiene título que avale la profesión que él dice tener.
Claro, desde ya, supongo que la instrucción sumaria ya habrá empezado, empezaron las actuaciones, habría que ver cuál es la situación de esta persona para ver si, llegado el caso con el concurso de delitos o la imputación de los delitos que se le están dando, podría aplicársele o no prisión preventiva, en virtud de la gravedad de los hechos. Claro. Porque digamos que son todos delitos lo que nosotros denominamos en expectativa. Por ahora, antes de ahora se está tratando un código penal nuevo, pero las penas que trata este código penal son todas en expectativas, es decir, menores a 3 años son todas excarcelables, mayores a 3 no. Y la suma de los delitos, cuando supera los 3, ya son excarcelables. Claro. Por lo cual se analiza el entorpecimiento de la investigación, debido a que esta persona trabaja y fue policía, puede interferir en la investigación, habría que ver si no le cabría la posibilidad de que en situaciones esté la posibilidad de una prisión preventiva. Ajá. Recordemos que esto es lo que podría llegar a suceder en esta situación. Claro, después se verá a medida que vaya avanzando la investigación que, digamos, hasta dónde llega. Y vos, Hernán, hablabas de la responsabilidad del Estado, porque digamos que... Hay una responsabilidad, habría lo que se denomina en derecho penal un incumplimiento de un deber de funcionario público, en el que recepcionó los papeles para aceptar el ingreso a la policía, en este caso, te corrijo, porque también pasa lo mismo con los peritos de parte. Los peritos oficiales, de oficio, perdón, de parte no. En los cuales... en realidad esta persona también, nosotros hicimos un informe de médico legista, hicimos el perito de oficio, porque estos delitos, digamos, por ejemplo, un delito de violencia de género o de lesiones, es fundamental hoy en día en las instrucciones de investigación. Nosotros hicimos instrucción, en la investigación se toma como fundamental para imputar. El fiscal, digamos, es muy difícil al momento de realizar la investigación que la defensa plantee una pericia. Entonces se toma como prueba principal el informe de un médico legista. Esto pasa en los casos de violencia de género, delitos sexuales y lesiones, porque hay veces que las lesiones que se producen con el tiempo, al poco tiempo no desaparecen, las lesiones leves o en caso de delitos sexuales más difícil. La lesión física depende, lo que queda es una lesión psicológica que la pericia psicológica también ayuda, pero en principio es la pericia médica. Hernán, yo voy a hacer un caso hipotético, ¿no? Yo soy un hombre que fui condenado a X años de prisión porque una mujer me denunció por violación. Este médico legista fue el encargado de hacer el peritaje y él en su informe pone que la mujer tenía lesiones, que había sido violada, y yo ahora veo que era un médico legista falso. Yo, una persona condenada, ¿puedo pedir que se revea la causa? ¿Puedo pedir...? En este caso es como veníamos hablando. Al ser un delito sexual, los primeros que toman contacto con la damnificada, primero es el médico que atiende en un hospital público o en un privado, que tiene que automáticamente hacer la denuncia, hacer el informe que hace el médico y lo deriva a un médico legista. El médico legista revisa a esta persona. Lamentablemente ese procedimiento es así, lo han mejorado, pero es así. El médico legista revisa a la persona en el estado en que está y eleva el informe. En este caso, el informe va a ser, digamos, es como decía como una lesión, es primordial o es principal en la imputación, porque es muy difícil en los delitos sexuales hacer una pericia de parte debido al tiempo. Por eso, la hace este médico legista. La mujer es muy, muy grande, entonces es casi sobre ese informe, eso por lo general el juez se basa para dictar la sentencia. Exactamente. Por supuesto, hay casos y casos. En caso de que pase así, el Código Penal habilita lo que se llama el recurso de revisión. Que sobre hechos nuevos, como este caso, pide la revisión de la sentencia y del proceso. Porque en este caso la prueba sobre la que se basó el juez carecería de valor. Habría que ver, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de un caso hipotético. Es un caso hipotético. Por lo cual, el recurso de revisión, a mi forma de ver, procedería. Lo que hace este recurso de revisión automáticamente suspende los plazos de ejecución de la pena, por lo cual podría obtener la libertad. Hay que verlo. Y en caso de que sea afirmativo, tienen que el imputado
recordemos que no solamente tiene una pena, sino que tiene tasas y gastos y costas del juicio que lo paga la vencida, o sea, el imputado, el penado en este caso, que pasa a ser absuelto. Y automáticamente tiene la posibilidad de iniciar una acción contra el Estado por un resarcimiento por daños. No sería daños y perjuicios, pero es un resarcimiento de Estado por este tipo de cosas. Claro. Habría que ver también si el juez, porque en muchas situaciones estos peritos son médicos legistas, no. Pero, por ejemplo, los peritos que son de oficio son siempre sorteados y a veces, bueno, en la relación, muchos peritos en este momento médicos, más en su mayoría, por ejemplo en Capital, cada vez son menos debido a que la ganancia... tienen que esperar mucho tiempo para cobrar los juicios y por lo general son los que nosotros decimos hacen la rueda y son muy pocos y es muy difícil entrar para trabajar, por lo cual los jueces tienen más acceso y se relacionan más con ellos y de alguna manera a veces el sorteo se evita. Entonces ahí también habría que ver cómo juega, si se puede probar todo, por supuesto hay que probar. Claro, hablamos desde lo hipotético, Hernán. En este caso es un caso verídico el que estábamos contando. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? Claro, ¿cuáles serían las consecuencias de alguien que se sienta damnificado? Las consecuencias de esto, en las causas en que él participó, habría todas las defensas, tenían que presentar este recurso. Perfecto. Están los imputados, si el imputado está en prisión preventiva, pedir la excarcelación en función de esta situación, por ejemplo, que estamos partiendo, o recurso de revisión. Porque recordemos que puede ser un delito sexual o un delito de una omisión, no porque es un médico forense, pero un delito sexual agravado. Sí. Entonces ahí quedan preventiva y podrían tener la posibilidad de salir en libertad. ¿Qué pasaría también con las víctimas, no? Suponte que, o sea, como decía Marcela, caso hipotético, yo fui agredida. Claro, a la inversa. Me quedo tranquila de que el condenado fue preso, estoy en paz y de repente se desata esta tormenta. También podría, supongo, tomar alguna acción legal la víctima. En este caso, la víctima y el público fiscal habría que... por eso es un tema probatorio. No sé que no se pueden probar en el derecho penal no valen, no tienen valor. Y acá, como está, habría que ver en función del valor de la prueba qué puede hacer la víctima, porque a lo mejor realmente se produce el hecho y se puede suplantar con una pericia psiquiátrica o psicológica, y hay veces que la víctima no tiene forma no tiene otra manera, o sea, lo que tiene que hacer es actuar contra el médico legista, habría que denunciarlo también, incorpora la pericia al proceso, y es lo único, no tiene otra acción, porque no hay manera de que la víctima pueda defenderse en algo que lamentablemente el proceso nos lleva a eso, que la prueba está mal realizada. Claro, aparte estamos hablando de alguna otra manera, porque lo que plantea el recurso de revisión, que después se le da lugar a la otra parte, por supuesto a la fiscalía y a la querella, es la posibilidad de realizar otro tipo de pruebas o ampliar para poder de alguna manera continuar con el proceso y tratar de imputarlo de otra manera. Es decir, bueno, la pericia médica no funcionó. Claro, pero todo el contexto y las otras evidencias y las otras pruebas. Sería, lo que pasa es que ya entramos en una situación, habría que ver el proceso, cómo se da, que puede ser más fácil o más complicado y puede quedar penado o no. En principio, en ciertos delitos, lesiones, delitos de abuso sexual no, porque tienen la pericia psicológica. Y los delitos de abuso infantil no, porque tiene lo que llama la famosa cámara Gesell. Cámara Gesell, claro. Sí. Suplantaría pero, por ejemplo, violencia de género, habría que ver también si se puede, en ciertos casos no procedería. Claro. Por eso, hay que verte uno por uno. O sea, es un trabajo que va a ser un trabajo para la justicia bastante... Claro, ver caso por caso. Causa por causa, expediente por expediente, los damnificados, primero los imputados, ir y presentar con el abogado, primero revisar el expediente, a ver qué importancia, que para mí es bastante, en este tipo de casos, le dieron al informe del médico legista. Recordemos que, por supuesto, hoy el proceso, por ejemplo, acá en Capital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando aparece, por ejemplo, un delito de lesiones, habría, por nosotros lo vemos, habría una violación de las garantías constitucionales del imputado. ¿Por qué? Porque hoy en día, en un delito de lesiones,
que lo lleva, lo denuncia se hace la denuncia a la policía, automáticamente no va el fiscal pide directamente que se realice la instrucción policial, o el sumario, el famoso sumario policial. Sí. Al sumario policial, uno va a la comisaría y te dicen, no, está en secreto el sumario, no lo puede ver, doctor. O sí lo puede ver, pero no puede tomar medidas. Porque uno cuando quiere presentar, porque por ejemplo en el delito de lesiones hay tiempos para poder presentar una pericia de parte. Va al médico legista, hace la pericia. Sí. Yo quiero poner un perito mío para Claro. defender a mi cliente. Sí. Entonces no lo permite, o no lo toman. Ajá. No toman la pericia. A ver, yo tengo que presentar un escrito en la comisaría para que se lo dé al fiscal, el fiscal se lo Para mande que autorice al perito. Después me autorice Claro. y que manden a la víctima a que hagan la pericia. Sí. Si se presenta y si no se presenta. Porque si no, ellos ya están cubiertos. Es decir, la fiscalía y la querella está cubierta con una pericia de médico legista. Y la defensa no tiene acceso a la defensa. Claro. O sea, a realizar... Sí, a poder realizar también el estudio, el análisis de la víctima. No, estaba Claro, pensando cuando vos decías esto en este caso, ¿no? Cuando lo único que tenían era lo del médico legista. Bueno, en esos casos muy difícil. Claro. En el caso se cae. Porque no hay otra cosa. En ese caso la víctima no hay manera. Claro. No hay forma. Habría que hacer un juicio al Estado y probando, no, tampoco. No hay forma. Ahí lamentablemente no hay un bache legal que no, por lo menos yo no lo veo que se pueda cubrir. Claro. Lo que sí creo que es una flagrante violación de los derechos del imputado Sí. Claro. a la defensa, que se llama lo que hoy decimos el debido proceso legal, o el debido proceso que se escucha en todos los medios. El debido proceso es el derecho a ser oído, producir prueba, ser escuchado en el alegato y tener una sentencia. Sí. Ese es el famoso debido proceso. Acá la producción de pruebas no se hace de manera correcta en un proceso penal. Entonces, por eso se toma en todos estos delitos que lo toman como menores, porque las fiscalías los van clasificando hoy en día las lesiones leves, lesiones levísimas o las graves, hasta ahí van, pero después es como que los van clasificando los delitos y le dan menos importancia. Ellos van a decir que no, que da importancia a todos los delitos, la realidad es que no, porque están desbordadas las fiscalías. Entonces, bueno, se basan en eso, no esperan, no les interesa continuar, y es muy difícil ejercer la defensa porque uno va contra la comisaría, salvo que tenga contactos en la comisaría, se lo dejen ver, es decir, la defensa es bastante difícil, y una vez que está terminado el sumario policial, ahí lo elevan. Cuando lo elevan, cuando las lesiones no son leves, levísimas, tardan más de 30 días, 40 días, y las lesiones cuando pasan 30 días van desapareciendo. Claro. Para bien o para mal. No, desde ya sí, se entiende perfectamente. Las pericias pierden valor. Exactamente. Se pueden pedir las nulidades. Acá lo que pueden pedir, yo para mí, muchos expedientes, si están con pena, si están bien llevados, Van a ser objeto de revisión. La prueba del médico legista se van a caer. Hernán, muy claro, agradecemos tu participación en el programa. No, por favor. Seguramente en algún programa futuro, cuando tengamos alguna duda desde lo legal, Te vamos te vamos a consultar. Y Bueno. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vos, Marcela. No, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Escuchábamos a Hernán Palmeiro, él nos estaba ayudando a entender qué consecuencias podía tener en el ámbito judicial el tema de esta usurpación digamos, de título que hubo en Tucumán. Médico legista. Médico ¿no? legista, repetimos, una persona que ejerció durante 9 años el cargo de médico legista para la policía de Tucumán. Algunos decían que por suerte era en un lugar, o sea, no fue en la ciudad de No la importa ciudad dónde capital, haya sido. sino que fue en Concepción, pero por que es un lugar pequeño donde no haya mucha actividad. Sí. Fueron 10 años, 9 años. Y lo hacía habiendo tomado la matrícula de un médico, de una médica fallecida. Al parecer hubo, o sea, ¿cómo se llega a esto? Una denuncia de personas cercanas a él ante autoridades competentes, como que algo pasaba con el título. Como él iba a recibir un ascenso, se empieza a investigar. El Ministerio de Salud de la provincia informa y comprueba que efectivamente no hay una persona, o sea, que esta persona no tenía título habilitante, y se le
le informa al ministro de Seguridad y bueno, es él que, digamos, hace la denuncia también y se pone en marcha el proceso de sacar a esta persona en principio de las funciones, pero bueno, después ella entra en un proceso judicial y también el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad se dieron cuenta que tienen que revisar todos los casos en los que esta persona participó. ¿Vos pensás alguien que no tenga idea de medicina, Laura? Y aparte quiero decir esto, perdón, él ejercía la medicina en un instituto privado. También. También, en forma particular para una institución privada. Así que bueno, me parece que los damnificados van a ser varios. No sé si de repente se presentaba como médico clínico. Claro, sí. O también daba apoyo forense, eso no lo sé. Pero es terrible, 10 años. 10 años es mucho de tiempo. Esto. Y no es el único caso, viste que cada tanto aparece algún médico trucho, como le decimos en Argentina. Pero bueno, en el caso de un médico legista, donde está de por medio la justicia y casos, como decimos ahora, que por ahí tienen que pasar a revisión, la verdad que gravísimo. Me gustó el tratamiento que le dimos con Hernán, porque mucha gente se preguntaba lo mismo. ¿Qué pasa ahora con las causas en las cuales él intervino? Más allá de la pena que le quepa a él, ¿no? Por supuesto, como... recordamos las redes sociales. Dale, para contactarnos, como siempre decimos, no solo para felicitarnos, sino también para proponernos temas o decirnos lo que ustedes quieran, pueden escribirnos a través de Twitter en @lapistaforense, a través de Instagram como Tras la Pista Forense, a través de Facebook Tras la Pista Forense, y si no también en nuestra dirección de correo electrónico traslapistaforense@gmail.com. .com.ar. No, .com, Gmail es .com. No, lo que es .com.ar es nuestra web, que es traslapistaforense.com.ar, ahí sí. Les recuerdo, para participar del concurso que vamos a hacer aquí en vivo el 5 de septiembre, nos tienen que contar en alguna de nuestras redes sociales, que por mensaje privado, algún caso de la historia policial de la humanidad en el tiempo que sea, alguno que te haya sorprendido. Exacto, si estás, no sé, nos escuchas desde Perú y querés contar un caso local, podés hacerlo. Por supuesto. No es que tiene que ser mundialmente conocido. No, puede ser. Muy bien tu conmovido. aclaración, Laura, muy bien la aclaración. Que te haya conmovido. Si es de tu zona, de tu región, de tu país, y no es conocido a nivel internacional, también, por supuesto que es válido y bienvenido. Tenés que seguirnos en nuestras redes sociales. En las dos, en Instagram y en Facebook. Muy bien. Compartirlo con un amigo, tendrás mayores posibilidades de ganar. Y como te decía, el sorteo lo hacemos el 5 de septiembre en conmemoración del Día del Criminalista en la Argentina, que es el 1 de septiembre. Y como siempre decimos con Laura, más que un concurso, es un mimo a la audiencia. Exacto. Bueno, ya nos tenemos que despedir, nos queda nada de tiempo. Leo nos hace con el dedo redondeen. Bueno, queremos mandarle... es momento. A partir de mañana, conexionabierta.com.ar, en el sector de descargas ya tienen el programa disponible, el programa de hoy. Y si no, el sábado en YouTube, en Tras la Pista Forense, en nuestro canal de YouTube, también está completito. Hemos dicho todo, los dejamos en compañía de Cris Mijail y el Rayo de Urano para que se recreen un poco. Y nos reencontramos el próximo jueves en Conexión Abierta de 18 a 19 horas. Gracias. Gracias.